Estuve pensando en un tango que le guste al amigo Horacio Robelli, José María Contursi, en esta tanto de Gris, como el polaco Goyeneche. ¿Cómo? Y Mariano, la letra de José María Contursi, la música de Mariano Mores, en esta tarde gris. Ah, ¿la letra es de Contursi? Claro, la letra de José María Contursi, el hijo de tu amigo, de Pascual Contursi, pero la música de Mariano Mores. Vecino de mi abuelo, no era amigo mío. Bueno, perdón, de tu abuelo, perdón. No, soy viejo, pero no tanto. Bueno, pero por ahí lo viste de chico. No, ya se había ido, ya habían venido a vivir a Buenos Aires. Tenía sastrería ya, la sastrería, no me acuerdo el nombre. Bien, Horacio, yo te voy a pedir, porque el gobierno argentino, porque vamos a separar, porque los argentinos no estamos con esto, el gobierno argentino ha tomado una deuda extraordinaria y ahora en el mes de enero y febrero tiene una serie de vencimientos. Yo fui al comercial, entonces yo te voy a pedir si se puede, pero no, con poco número. Partida doble, debe y haber. ¿Qué debemos y cómo lo vamos a pagar? ¿O cómo lo va a pagar este gobierno? ¿Puede ser la pregunta? Por supuesto, mirá. De hecho, yo te digo lo siguiente. La deuda ya es enorme. La deuda bruta a diciembre del 2025, todavía no tenemos solamente los datos de enero. La deuda bruta a diciembre es de 455.000 millones de dólares. Pero a eso le tienen que sumar 36.000 millones de dólares de bopeales y 3.000 millones de dólares a diciembre, porque en enero acordate que volvieron a tomar otro repo más, de 2 repos. O sea que a diciembre del 2025 la deuda es de 494.000 millones de dólares. 494.000 millones de dólares. Cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, la deuda era de 230.000 millones de dólares. En diciembre del 2015 a diciembre del 25, en 10 años, más que duplicaron la deuda. Más que duplicaron la deuda. Si vos decís, bueno, le invirtieron en tener nuestra propia marina mercante, en recuperar el río Paraná, el Puerto Rosario, en construir 1 millón de viviendas. No compraron un ladrillo, esto es una estafa. Es deuda sobre deuda, es una estafa. Pero esa deuda, lo peor de todo, que esa deuda que engendran permanentemente, esa deuda como está, se fuga. O sea, nos endeudamos para fugar. El mismo balance cambiario del Banco Central, dice que, por ejemplo, en el año 2025, la cuenta se llama personas humanas, son residentes argentinos, no empresas, personas humanas, que puede ser un gerente de una empresa, compraron 38.806 millones de dólares. Nos endeudamos en el año 2025, nos endeudamos, aumentamos la deuda en 40.000 millones de dólares y 38.806 millones de dólares se fueron. Nos endeudamos para fugar, esto es lo perverso. El Estado toma deuda, como el Tesoro paga en pesos, le vende esos dólares al Banco Central, el Banco Central emite billetes de moneda y con esos billetes de moneda paga su deuda al Estado. Ahora, ¿qué hace con esos dólares el Banco Central? Se lo vende. A partir de este año cambió la lógica, porque tiene que acumular para pagar al fondo. No es que para hacer reservas internacionales para fortalecer nuestra moneda. Se tiene que, claro, para pagarle al fondo. Se queda con los dólares para pagar al fondo. Pero el año pasado, que nos endeudamos por 40.000 millones de dólares, 38.800, lo dice el balance cambiario, no lo digo yo, 38.806 millones de dólares se fueron, porque el Banco Central, ¿a quién se lo vende? A los dueños de la Anónima, los Brown, al dueño de Coto, los Coto, a Bulgeroni de Panamerican Energy, a Milling de Pampa Energía. ¿Quién son los que habrá quien compró 100, 200, 1.000, 10.000 dólares, pero ¿quién puede comprar 38.806 millones de dólares? Y como hablamos con vos, Daniel, fuera de la radio, decíamos, para ver las proporciones, que son realmente nefastas, mi provincia, la provincia de Tucumán, en enero del 2026 recibió como compartilización 252.000 millones de pesos, o sea, unos 170 millones de dólares. Todas las provincias en conjunto recibieron 5,5 billones. Todas las provincias, la provincia de Buenos Aires, todas las provincias recibieron 5,5 billones de pesos. Unos 3.700 millones de dólares. 3.700 millones de dólares por mes. Si vos acá tenés
38.000 que se fueron el 2025. Un puñado de gente se lleva lo que lleva. A ver, más despacio, Horacio, esperá. Más despacio. Todas las provincias, ¿cuánto recibieron? En el mes de enero de coparticipación, 5,5 billones de pesos. Todas las provincias. Sí. El conjunto de las provincias de Argentina, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Esos 5,5 billones en dólares cuánto es? 3.700 millones de dólares. 3.700 y solamente. Millones de dólares. 3.700. Exacto. Y vos tenés que, en un año, esto es por mes, en un año se llevaron 38.806 millones de dólares los que nombramos. No pasan a ser más de 200, 300 personas. O sea que se llevaron al exterior una cantidad equivalente al gasto anual de todas las provincias argentinas. Eso es lo que te quiero decir. Esa es la síntesis. Se llevaron en el año 2025 todo lo que le habían pagado por coparticipación al conjunto de las provincias argentinas, incluido la Ciudad de Buenos Aires. Las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las 24 jurisdicciones subnacionales percibieron lo mismo que las sátrapas que se llevaron y lo gastaron acá, porque eran pesos que gastaron acá, pagaron sueldo, hicieron obras públicas, pagaron hospitales, o sea, en educación, en salud, pagaron acá esa plata, la reciclaron en su propia provincia. Acá se la llevaron, sacaron, compraron dólares y se llevaron. Es peor todavía. Ni tocó. Es peor. ¿Sabes por qué es peor? Porque antes, Alberto Fernández, una poca cosa que hubo una que hizo fue una ley de emergencia donde creó el impuesto país. El impuesto país tiene una vigencia de 5 años, pero podía haber sido renovable y cobraba por la compra de dólares una alícuota del 25%. ¿Escucharon lo que te voy a decir ahora? Si estos sátrapas que compraron 38.000, los Marcelo Milding, los Pablo Roca, los Eduardo Melquián, los Alejandro Buigeroni, la familia Pérez Compán, la familia Blaquier, que son Rodrigo Ledesma, los Pagani, todos ellos compraron, que son los que más compraron de estos 38.806 millones de dólares, que hice el balance de capítulo, compraron dólares y se fueron. Hubieran pagado solamente por el impuesto país a la compra de billetes, eso hubiera significado para el país 9.700 millones de dólares de ingreso. Te repito, si estos sátrapas que compraron 38.806 millones de dólares se hubieran comprado el impuesto país, que tuvo una vigencia de 5 años, empezó el 23 de diciembre del 2019 y terminó el 22 de diciembre del 2024. Tenía una vigencia de 5 años, pero se podía haber renovado un impuesto país que tenía una vigencia de 5 años y grababa la compra de dólares. Bueno, esto hubiera significado, con esa alícuota del 25%, en el año 2025, el año que pasó, 9.700 millones de dólares para el ingreso del erario público. ¿Qué hace el gobierno? Para que ver que es un gobierno de sátrapas y de vendepatrias. ¿Qué hace este gobierno? Pisa el INDEC. Antes, cuando lo pisaba Guillermo Moreno, decía, no, los Kirchner no tienen respeto, la belleza, la payasa, la Burris, poniéndose una bandera en el pecho, la inflación es tanto. Hoy esa hija de buena madre no dice nada, guardo cobarde y silencio, que han pisado el INDEC y lo tienen que echar a Marco Labaña, que también guardó cobarde y silencio todos los años. Querían sacar un índice nuevo y como le daba mayor, si no le hubieran dado menos le hubieran puesto, le daba más, lo sacaron. Según un estudio que hicieron... ¿Le daba más ¿qué cosa? El índice de precio al consumidor. Armaron un índice de precio al consumidor. Claro. Armaron un índice nuevo. Habían armado un índice y no lo pudieron poner en la práctica porque no le da 2,5, 2,8 como de diciembre. No sé cuánto le va a dar ahora de enero. ¿Cuánto van a mentir? ¿Cuánto mienten? Pero pusieron un índice viejo, ¿no? Claro, el índice viejo que acordate que el índice de inflación, según ellos, del año 2025 la inflación total fue 31,5, porque dijeron que diciembre fue 2,8%, noviembre 2,5, octubre 2,3, septiembre 2,1, agosto 1,9. Esa mentira que dicen ellos, para que la crea la población. O sea, vos pillaste, y esto es lo que quería decir. Yo, perdonate, ¿puedo una interrupción? Siempre pongo el mismo ejemplo. Los martes voy al supermercado que está el descuento para los jubilados. Yo traigo mi mochila llena. Hace 12 años que hago eso. Y a principio del año pasado, con 25.000 pesos llenaba la mochila. Hoy gasto 80.000 para llenar la mochila. Y más o menos como lo mismo. Ahí... Pero seguro. No es exacto, no es, pero yo no tengo que sacar de mi bolsillo para llenar la mochila que me traigo llena.
escúchame, el kilo de carne en el 2023 estaba, el kilo de carne para milanesa, en alga, cuadrada, bola de lomo para milanesa, el kilo de carne estaba a 3.000 pesos, 3.200 pesos. Y ahora está a 15, 16 y hasta 18.000 pesos. Y bueno, da el mismo resultado que mi mochila. No, y ahora con el convenio con Estados Unidos, que aumentó el cupo que van a importar de carne estadounidense a la Argentina, ¿verdad? Y va a subir el precio, claro, obviamente. Entonces, y va a subir el precio. O sea, entonces vos tenés, lo que está diciendo vos, tenés una inflación en dólares terrible. Pero yo te quiero decir, ¿quién lo paga? Lo que se ajusta por el índice de precio del consumidor son las jubilaciones y pensiones. Uh-huh. Los que son jubilados y pensionados la ajustan mensualmente por el índice de precio del consumidor. Ahora pusieron entre 2,8% para el mes de febrero, porque fue la inflación de diciembre, con 2 meses atrás. 2,8%. Escuchame una cosa, hermano. Según el cálculo que hacen los economistas del Banco de la Provincia de Buenos Aires, un conjunto de economistas muy jóvenes, muy buenos, el ahorro fiscal, lo llaman ellos, Montevideo, el ajuste fiscal, alcanza 5 billones de pesos. 3.300 millones de dólares. Le van a ajustar a los jubilados y pensionados, que ya le vienen ajustando con esta mentira que le van a ajustar, le ajustan el haber por el INDEC cuando los precios son mucho mayores, como acabas de decir vos, Daniel, que tu mochila llenabas con 25.000 pesos y ahora gastás no menos de 80.000. Con esta mentira que la inflación fue 2,8%, le ajustan su haber ahora en febrero, y va a ser en marzo, y va a ser con esa mentira del INDEC que no la cree nadie, ni ellos, porque lo tuvieron que echar a Marco Labaña porque el nuevo índice le da más. 3.300 millones de dólares. También a los planes sociales, porque la UH, todos los planes sociales, todos se ayuda escolar, todos se ajustan por el índice del INDEC. Esto estamos en el capítulo 11 que fue bochado en el presupuesto 2026. Pero ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo aplica este gobierno? Está bien, se lo bajaron en el presupuesto 2026, se lo bajaron. ¿Sabes lo que hicieron? Al pisar el INDEC, ajustan por mucho menos y se van a ahorrar en el año 3.300 millones de dólares. ¿Para qué? Para pagar los intereses de la deuda. Vos te das cuenta lo perverso de este gobierno. Le saca a los jubilados, este sí que es el modelo Hood Robin, le saca a los jubilados y pensionados que ganan miseria, que no llegan a fin de mes, le van a sacar en este año 2026 5 billones de pesos, equivalente a 3.300 millones de dólares para pagar intereses de la deuda. A los jubilados, vos tenés 7.200.000 jubilados y pensionados nacionales, y a los 5 millones de personas que están asistidos por los planes sociales. O sea, vos tenés 12.200.000 personas que van a tener un ingreso menor en conjunto en el año por 5 billones de pesos para que se puedan comprar 3.300 millones de dólares y pagar los intereses, que aún así no alcanzan a pagar todos los intereses, 3.300 millones de dólares. Claro, y así todo no le alcanza y tienen que seguir pidiendo nuevos préstamos. Porque esto, yo estuve leyendo, el repro es un préstamo de corto plazo. Claro. De 372 días, exactamente. Y ahora pidieron 3.000 millones de dólares, ahora piden 900 y pico millones de dólares, se sigue incrementando la deuda, o sea que la deuda sigue creciendo, no es que... Y una cosa que los peronistas, perdón, pero son medio boludos los peronistas, porque no han podido responder que le echan la culpa que la deuda la tomaron ellos, cuando es harto evidente de que la deuda la tomó Macri y Milei, sí. Y los dos y Alberto Fernández, con Caputo y Alberto Fernández. O sea, cuando se fue Cristina Fernández de Kirchner, la deuda era 230.000 millones de dólares, pero Alberto Fernández también tomó deuda. No solamente tomó deuda, te repito, la deuda cuando se fue Cristina Fernández era de 230.000 millones de dólares. Cuando se fue en diciembre del 23, después de Macri, después de Alberto Fernández, la deuda pasó a ser de 370.000 millones de dólares. O sea que la aumentó en 100.000 millones de dólares. 100.000 millones de dólares la aumentó, y la aumentó en 40.000 millones de dólares. Pero con el agravante que dejó la bomba de la LELIC, que después este gobierno transformó esa LELIC en pesos, en deuda en dólares, y se la pasó al Tesoro de la Nación por otros 40.000 millones de dólares más. O sea que el gobierno de Alberto Fernández aumentó la deuda en 80.000 millones de dólares. 100.000 aumentó Macri, pero el gobierno de Alberto Fernández la aumentó 80. Entre lo que tomó deuda en 80. Y más la conversión de la LELIC.
y este era 300, ya lleva 84.400 millones de dólares más el Bopreal y más los repos. O sea que en la mitad de tiempo lo mismo de Fernández, el doble. Exactamente, lo mismo que Fernández en la mitad del tiempo. Lo mismo que Fernández en la mitad del tiempo de Fernández, y va a ser más todavía, nos endeuda más todavía. ¿Y cómo la va a pagar? Porque la pregunta, ¿vos cómo la va a pagar? Él lo dice mucho como si fuera el dueño de este país, como si él fuera el emperador, no el administrador elegido en votación que ganó la selección del 23. No. Dice, ¿y cómo va a pagar la deuda si no tiene acceso al mercado internacional? Y vamos a vender empresas públicas, vamos a vender activos públicos. Y lo está haciendo. Casualmente lo está haciendo. Se dio 4 represas importantísimas sobre el Comahue por 705 millones de dólares. Y el día viernes le pagó al Fondo Monetario Internacional 870 millones de dólares. Vendió no, por 30 años, no vendió, perdón, me corrijo, hizo una concesión por 30 años, las 4 represas están sobre el Comahue, lo hablamos en su momento, por 705 millones de dólares. De intereses solamente en febrero le pagó, ahora el 1 de febrero, en realidad le tenía que pagar el 1 de febrero, pero pidió una prórroga y la pagó el viernes que pasó. El viernes pasado le pagó 870 millones de dólares. El viernes 6 de febrero le pagó 870 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. Y la concesión por 30 años de las 4 represas sobre el Comahue sacó 705 millones de dólares. Así la va a pagar. Un negocio para los que son acreedores. Claro. Y a costa de la generación, no solamente del presente, de generaciones y generaciones argentinas. Claro. Y quieren seguir avanzando con esto. Este acuerdo cobarde que firmaron con Estados Unidos, dándole prioridad a Estados Unidos en la explotación de nuestros recursos críticos, básicamente litio, cobre, minerales raros, uranio. Esto que ellos llamaron pomposamente fortalecimiento del suministro de minerales y procesamiento de minerales críticos, beneficiaron de Estados Unidos. Lo dice, textualmente dice, garantizar la equidad en el manejo de minerales críticos. Argentina cuenta con importantes recursos minerales. Los compromisos del marco garantizarán que las normas en este sector, mirá lo que dice, sean justas para las empresas estadounidenses. Para las empresas estadounidenses. No para las dos partes. No, solamente para Estados Unidos, ni siquiera para Argentina. De hecho, el RIGI, acordate que no tenés obligación de venderle al mercado interno. Ni siquiera el mercado argentino. Por supuesto, obviamente que no lo van a echar a la Argentina del Mercosur, pero gracias a no le causar a los países mismos del Mercosur. O sea, acá estamos ante una situación de subordinación, de obsecuencia, que va en contra de un principio de un país soberano y de la dignidad que merecemos nosotros como República Independiente. Ese es el lacayo del presidente que tenemos. Ese es el lacayo de Javier Milei y los vendepatrias de todo el equipo del JP Morgan, que es todo el equipo de Economía y ahora de la Cancillería, que firmaron esto, porque esto lo firmó Pablo Kirno, que es un hombre de JP Morgan, trabajó 16 años de su vida en el JP Morgan. Lo firmó Pablo Kirno junto con el que sería, ellos llaman Dirección de Oficina Comercial, pero es la Secretaría de Comercio de Estados Unidos, que se llama Jane Greer. Y Pablo Kirno firmaron este engendro en el cual deben garantizar el que sea justo para las empresas estadounidenses. O sea, le vamos a proveer de minerales raros, de uranio, energía a precio vil para que ellos desarrollen la industria de ellos. Y nosotros nada. Horacio Robelli, entonces el miércoles vamos a ir a Congreso y marchar todo el día, ¿no es cierto? Pero por supuesto, lo menos que podemos hacer. Para que se vaya este plan económico, este plan político y este gobierno corrupto, vendepatria, entregador. Vendepatria y represor. Represor. Y no solamente eso, la cobardía de la CGT. La CGT nos llama un paro general. Te está llamando el paro general, pero la CGT nos llama un paro general. No, están viendo qué hacer. Bueno, entonces bueno, con muchos argentinos y argentinas dignos nos vamos a encontrar en la calle, en las plazas, no solo del Congreso, sino de todo el país, para cortarle la extorsión que está haciendo el vendepatria de Milei.
Exactamente. Horacio Robelli, estamos en contacto y el lunes que viene seguimos informándole a nuestra audiencia. Muchas gracias por la comunicación y felicitaciones por reiniciar el programa. Gracias a vos.